En México, cuando un comerciante se encuentra en problemas de carácter económico que puede llevarlo a la quiebra, puede iniciar un procedimiento regulado en una ley llamada Ley de Concursos Mercantiles. Esta ley es muy importante porque no solo es mexicana, sino que en la mayoría de los países del mundo se encuentra establecida, y aunque parezca mentira, es una ley creada expresamente para proteger la fuente de trabajo, para proteger al empresario, para proteger su empresa. Veremos nosotros más adelante cómo se hace este tipo de protección. Y por otro lado, el nombre de quebrado, que es un nombre bastante despectivo, un nombre peyorativo inclusive, cuando un comerciante cae en quiebra, tiene su origen en la Edad Media y se llama así bancarrota o quiebra porque en la Edad Media, a la entrada de las grandes ferias, que se hacían ferias que representaban para toda una ciudad un mes entero estar en comercio con todas las ciudades vecinas, a la entrada de estas poblaciones, decía, se sentaban unas personas en sus bancos y hacían los cambios de moneda para que los comerciantes que llegaban a la feria pudieran usar la moneda local. Cuando estos comerciantes de monedas, estos banqueros, cambistas o como quiera llamárseles, incurrían en alguna irregularidad o no cumplían con sus compromisos, entonces los directivos de la empresa iban, tomaban su banca y la rompían. Esto quebraban la banca o banca rota, de ahí viene el nombre. Y aunque, insisto, suena despectivo, debemos recordar que por lo menos Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ha quebrado 4 o 6 veces. Quebró, por ejemplo, su famoso negocio del Taj Mahal Trump en Atlanta City, o los otros negocios también de casinos y casas de juego, hoteles de ese tipo de negocios en Estados Unidos y en otras partes del mundo, siempre cogiéndose a una figura que en Estados Unidos se le denomina el Chapter 11 o capítulo 11 de la ley de quiebras, que permite que el comerciante que esté en problemas no deje de actuar como comerciante, sino que siga trabajando hasta que obtenga recursos para salvar la situación. En lo cual Donald Trump es un mago y un profesional de la materia, de engañar y de lograr sus objetivos. Por otro lado, debemos recordar también que en México existen casos muy notorios de quiebras. Mexicana de Aviación, que quebró en el año 2010 y que hasta el año 2014 fue declarada en concurso mercantil en el año 2010. Ahora veremos qué es eso del concurso mercantil y de la quiebra. Y hasta el año 2014 fue declarada en quiebra. También tenemos Casas Geo, una empresa muy grande dedicada a la construcción de vivienda de interés social, de vivienda económica, y que llegó a cotizar inclusive en Europa. Esta empresa se declaró en quiebra muy recientemente y a la fecha también está en la venta de sus activos. Habíamos dicho nosotros que la ley esta, que es de interés público y que está creada para favorecer al comerciante para que continúe trabajando como tal, para que no se trastorne su economía y la economía de las empresas y de las personas que están vinculadas a él, como los trabajadores, sus proveedores y sus compradores inclusive. Entonces, lo que se hace en el mecanismo de nuestra ley de concursos mercantiles, que repito, es muy parecida a la de otras partes en el mundo, es establecer una denuncia ante un juez de distrito, un juez federal. Esta demanda, este conocimiento de la quiebra, la puede hacer el propio comerciante cuando siente que está en problemas serios, lo puede hacer un grupo de acreedores, más de 2, o uno solo inclusive, cuando la cuantía del adeudo que tiene es desproporcionado al activo que representa el capital o el patrimonio del comerciante que está propenso a ser quebrado. También el Ministerio Público puede intervenir en la quiebra cuando en un juicio detecta alguna actitud fraudulenta por parte del juez, porque esto es muy importante. Si bien es cierto, el concurso mercantil está hecho para favorecer al comerciante, debe tenerse mucho cuidado porque la quiebra es hermana casi gemela del fraude. Si no se hace bien un trámite de quiebra, puede incurrirse en un delito equiparable al fraude y que amerita prisión como sanción. Luego, entonces,
se nombra cuando cualquiera de estas personas, el propio comerciante, sus acreedores o el Ministerio Público, presentan la demanda de concurso ante el juez. Nombra primero que nada un visitador. Este visitador es nombrado por un instituto creado ex professo para proporcionar este tipo de fedatarios a los jueces en estas actividades de concursos y quiebras. Este visitador lo primero que hace es llegar a la empresa, revisar los libros, tener contacto con los acreedores, hablar con ellos, hacer una lista de acreedores y tratar de encontrar una solución, es decir, hacer una propuesta de convenio que permita en un momento dado continuar con la empresa, bien sea con nuevos préstamos, bien sea porque se difieran los pagos, se dilaten los pagos, se logre recuperar algunos adeudos que tenga en su favor el comerciante, en fin. Posteriormente, si el visitador encuentra elementos para entrar a concurso, es decir, continuar con el procedimiento de concurso mercantil, el juez dicta una sentencia llamada así, sentencia de concurso, en la cual se inicia una etapa más en el procedimiento, una etapa en la que interviene una persona llamada conciliador. El conciliador, como su nombre lo indica, va a tener la función de allegarse de todos los elementos y tratar de resolver el problema mediante convenios con los acreedores y con los deudores. Puede también representar al comerciante si consideran que no es prudente que él continúe al frente de su empresa, es decir, que ya no va a ser el comerciante quien va a dirigir la empresa, sino va a ser esta persona llamada conciliador. Finalmente, si no se logra ningún acuerdo, se determina llegar entonces sí a la quiebra de la empresa, que significa la venta de sus activos para pagarle a los deudores. Aquí, en este caso, en la venta de los activos y en el pago a los acreedores, no se aplica un principio fundamental que nosotros en derecho conocemos como prior tempore potior in iure, que quiere decir el primero en tiempo es primero en derecho, porque no tiene preferencia el primero que llega al procedimiento, sino que existe cierta gradación de esos adeudos en los que tienen preferencia, por ejemplo, los trabajadores, también el fisco y otros acreedores preferentes, por ejemplo, los que tienen una garantía real, las hipotecas, las prendas, etcétera. Viene una serie de negociaciones porque también puede suceder que algunos contratos no hayan sido cumplidos por parte del comerciante y entonces hay que resolver qué se hace con ellos. Contratos, por ejemplo, donde estuviera comprando un inmueble, lo esté pagando apenas si todavía no se escritura a nombre del comerciante. O al contrario, vendió el inmueble, ya recibió el pago y no se ha escriturado. Todo ese tipo de problemas tienen que verse en el periodo de quiebra y en todo el proceso concursal. Es muy importante destacar que no obstante que se llegue hasta el último momento de la quiebra, en cualquier momento puede llegar y resolverse el problema. Por ejemplo, llega un nuevo inversionista que compra el crédito, se queda con la empresa o el comerciante recibe un préstamo de alguna persona y entonces así queda resuelto todo su problema de carácter económico. Estas personas, los acreedores, tienen además la posibilidad de nombrar a una persona llamada síndico que los va a representar. Este síndico es muy importante porque va a estar vigilando que tanto el conciliador como el visitador hagan su trabajo correctamente y también que el comerciante no cometa irregularidades tales como insolventarse en el camino, porque como ya dijimos es una ley de interés público y que mal manejada hace que el comerciante pueda caer en un delito. Para cualquier información estaremos a sus órdenes. Santa Olaya Reyes y Solís, abogados. Gracias, que tenga muy buena noche.